Hola a toda la comunidad. En nombre del canal de YouTube Voces de la Historia, damos la bienvenida a una nueva entrega de nuestra serie La Conquista. Hola a todos, un placer estar aquí para esta inmersión. Hoy tenemos por delante una misión que, francamente, es fascinante. Vamos a desentrañar una serie de notas, investigaciones y guiones de análisis que llevan por título Los Irreductibles, relatos inéditos de la conquista de México. Unos documentos que nos obligan a replantearnos muchísimas cosas. Exacto. El objetivo principal de este análisis a fondo es romper por completo esa narrativa tradicional que todos conocemos. Ya sabéis, esa historia empaquetada de vencedores absolutos, europeos invencibles y, víctimas pasivas que nos han repetido hasta la saciedad. Sí, esa visión tan simplista de los hechos. Vale, vamos a desgranar esto, porque el punto de partida es monumental, y la historia oficial nos ha mentido un poco, o un mucho. Los libros de texto suelen marcar el 13 de agosto de 1521 como el gran final. Claro, la caída de la capital. Eso es. Cae Tenochtitlan y la narrativa nos dice que, por arte de magia, la Nueva España simplemente se instala en un clima de paz, obediencia y control absoluto. Como si se bajara un telón y empezara otra obra, sin mayor problema. Y, sin embargo, quienes estudian a fondo esta época saben que esa visión de un final abrupto y limpio es un absoluto espejismo histórico. Totalmente. La realidad, según nos revelan las fuentes que estamos analizando hoy, fue un tablero de ajedrez político monumental. Lo que verdaderamente resulta crucial entender es el concepto del día después. Ese famoso día después. Exacto, porque ese día después no trajo paz, trajo un caos administrativo y militar sin precedentes. La historia no es blanca o negra, está llena de unas áreas grises inmensas. No hubo una transición pacífica ni un sometimiento automático de todo un continente. O sea, fue más bien un sálvese quien pueda, ¿no? Sí, lo que hubo fue un reacomodo salvaje de poderes donde muchas facciones locales, líderes indígenas que llevaban décadas haciendo política, jugaron sus cartas con una brillantez diplomática y táctica que rara vez llega a los manuales escolares. Precisamente por eso creo que la mejor manera de arrancar esta inversión es con un personaje que de verdad deja a cualquiera sin palabras. Hablamos de Mazatzin Moctezuma. Un estratega brillante. Ojo al dato con este líder indígena, porque la historia clásica nos haría pensar que, tras la caída de la capital mexica, los gobernantes de otras regiones simplemente se sentaron a esperar a que llegaran los europeos para rendirse y entregar las llaves de sus ciudades. ¿Qué es lo que solemos imaginar? Claro, pero este hombre hizo algo impensable. No esperó a ser conquistado. Tomó la iniciativa, preparó a su séquito y fue él mismo a buscar a Hernán Cortés, y lo que ocurre en esa reunión es digno del mejor tratado de maquiavelismo político. Lo fascinante aquí es el nivel de sofisticación y de engaño de esa diplomacia. A ver, Mazatzin no llega como un líder derrotado. Se presenta ante Cortés y le vende un plan increíble. Le dibuja un mapa mental de la inmensa y rica región de Tehuantepec. Y le hace una oferta que no puede rechazar. Exacto, le asegura que él mismo, con sus propios ejércitos y recursos, se encargaría de conquistar y pacificar todas esas vastas regiones, en nombre de la corona española y de la fe cristiana. Una locura. Para Cortés, que estaba escaso de hombres y recursos para controlar un territorio tan gigantesco, es una oferta caída del cielo, una ganga logística, vamos. Pero el pequeño detalle, la genialidad oculta que Mazatzin omitió mencionar durante toda la negociación, es que esas inmensas tierras de Tehuantepec, en realidad, ya eran suyas. Madre mía. Ya estaban bajo su control absoluto desde hacía años. Entonces, ¿qué significa todo esto? Fíjate que la jugada es maestra. Al hacerle creer a Cortés que estaba arriesgando su vida y la de sus hombres para ganar territorios para España, Mazatzin logró que el propio sistema jurídico europeo validara y blindara su poder feudal preexistente. Se convirtió en un intocable para la burocracia. Las fuentes lo denominan un indígena conquistador. Y no fue solo un título vacío, ¿eh? Consiguió capitulaciones formales, es decir, contratos legales con la corona, que le garantizaban exenciones de impuestos, el derecho a portar armas españolas, a montar a caballo y, lo más importante, evitó que la bota militar española pisoteara su región, mantuvo su autonomía. ¿Es una barbaridad? Es una de esas historias que te obligan a preguntarte quién conquistó realmente a quién en ese despacho.
Exacto, porque subraya que la adaptación al nuevo marco legal fue la herramienta de supervivencia más poderosa. Mazatzin entendió la burocracia del enemigo casi de forma instintiva, utilizó la ambición desmedida de los europeos y su ignorancia sobre la geografía local para crear un escudo burocrático alrededor de su señorío. Sí, sí. Convirtió a los conquistadores en sus garantes legales. Es que resulta increíble. Pero claro, si la diplomacia rompe los esquemas que teníamos en la cabeza, el ámbito militar que recogen estas fuentes no se queda atrás. Quienes nos escuchan seguramente tendrán en mente este mito extendidísimo, muy alimentado por el cine y la literatura, de que las armas de fuego europeas lo decidieron todo. El típico mito del arcabuz invencible. Eso es, que bastó desembarcar, disparar unos cuantos arcabuces, soltar el humo de la pólvora y someter a todo un continente por el puro terror tecnológico. Pero los textos de nuestra inversión introducen a grupos como los guerreros chinantecos, y de repente, ese mito se desmorona por completo. Por completo. Hablamos de ejércitos locales que manejaban unas picas impresionantes, lanzas de casi 4 o 5 metros de largo. Imaginemos una verdadera falange, estilo macedánico, pero operando en medio de la selva tropical. Claro. Y aquí hay que contextualizar siempre la tecnología bélica frente a la geografía. Un arcabuz en el siglo XVI era un arma lenta, pesada, que fallaba constantemente con la humedad extrema de la selva y que tardaba una eternidad en recargarse. No era precisamente una ametralladora moderna. Para nada. La superioridad táctica de esas picas chinantecas en un entorno de selva espesa era abrumadora, especialmente si la comparamos con las espadas cortas que solían llevar los soldados europeos de a pie. La espada corta exige combate cuerpo a cuerpo, lo cual es un suicidio absoluto si tienes delante un muro erizado de lanzas de 5 metros. ¿Lógico? De hecho, el pragmatismo militar de la época nos deja un dato que rompe todos los esquemas. Cuando el propio Hernán Cortés se ve acorralado y tiene que abandonar Tenochtitlan temporalmente para enfrentarse a otro contingente español, el liderado por Pánfilo de Narváez, ¿qué hace? No manda pedir a sus aliados más arcabuces, ni cañones, ni pólvora. ¿Qué pide? Pide 2000 picas chinantecas. ¡Adelante! Es que es fascinante. Para una batalla a vida o muerte contra sus propios compatriotas españoles, Cortés prefiere la eficacia de la tecnología armamentística indígena. Y visualmente, los ejércitos locales contaban con más innovaciones asombrosas que dejaban a los europeos desconcertados. Por ejemplo, las fuentes detallan extensamente el uso de las pavesines. Ah, sí, las pavesinas. Para que nuestra audiencia se haga una idea, eran unos escudos inmensos fabricados a base de algodón trenzado y prensado. Eran sumamente densos, capaces de detener proyectiles de obsidiana, dardos e incluso perdigones a cierta distancia. Una ingeniería militar muy adaptada al terreno. Totalmente. Pero tenían una inmensa ventaja sobre las corazas de acero europeas. Eran enrollables. Era un blindaje táctico, ligero, que no se oxidaba con la humedad y que un soldado podía llevar a la espalda por terrenos montañosos sin colapsar por el peso o el calor extremo. Lo cual nos lleva a una conclusión clarísima sobre cómo debemos ver estos pueblos. Grupos como los chinantecos no eran simples peones o daños colaterales arrastrados por la marea de la historia. Eran actores políticos sumamente calculadores. Auténticos profesionales de la guerra. Funcionaban, a todos los efectos, como mercenarios de élite y aliados estratégicos. Sabían perfectamente el inmenso valor de su fuerza militar especializada y negociaban su apoyo de forma brutalmente pragmática. Interesante. Su objetivo era claro: evitar caer bajo tributos abusivos, ya fuera del antiguo Imperio Méxica, al que detestaban, o de los recién llegados europeos. Vendían su lealtad al mejor postor a cambio de supervivencia y privilegios. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si algunos como los chinantecos o el propio Mazatzin negociaron con maestría e inteligencia, hubo otros pueblos que eligieron la vía de la resistencia más cruda, violenta e implacable imaginable. Sí, la cara más oscura del conflicto. Eran tan formidables y feroces que ni siquiera el todopoderoso Imperio Mexica, en su máximo apogeo militar, pudo someterlos jamás. Y los detalles de sus tácticas de guerra psicológica son francamente estremecedores. Desollaban a sus cautivos de guerra como ofrenda a su deidad principal, Xipetotec, el señor desollado.
Madre mía. Era una guerra psicológica llevada a su extremo más visceral. Imagina el impacto moral para una fuerza invasora europea o mexica al encontrarse con los restos de sus compañeros tratados de esa manera en los límites del territorio yope. Era una advertencia sangrienta e inequívoca de aquí no se entra. Una brutalidad calculada. Sí. Su sociedad era de una dureza extraordinaria, moldeada por un entorno sumamente hostil y una necesidad constante de defender su soberanía contra imperios expansionistas. Totalmente. Y esa dureza brutal hacia el exterior se reflejaba con la misma intensidad en sus propias leyes internas. Las fuentes de esta inmersión recogen un detalle sobre su sistema de justicia que seguramente impactará a la audiencia. Hablamos del castigo que aplicaban al adulterio. En muchas culturas de la época, la pena capital era la norma. Pero los yopes iban un paso más allá en cuanto a estigma social. Un castigo marcadamente visual. Castigaban a los adúlteros contándoles la nariz. La intención no era matarlos, sino dejar una desfiguración perpetua, una marca física de infamia que llevarían en el rostro de por vida, obligándolos a hacer una advertencia andante y visible para toda la comunidad. Y esa intransigencia total ante cualquier transgresión interna se trasladó intacta a su enfrentamiento con los europeos. Los yopes simplemente no concebían el concepto de rendición en su cosmovisión. Preferían literalmente morir o retirarse a las montañas más inaccesibles antes que vivir bajo el yugo de un encomender extranjero o pagar un solo tributo. ¿No daban su brazo a torcer? Para nada. Esta negativa rotunda forzó a los españoles a embarcarse en campañas bélicas que rápidamente se convirtieron en auténticas pesadillas tácticas. No duraron meses, duraron décadas. Los documentos administrativos de la época señalan con frialdad que los colonizadores tuvieron que recurrir a brutales campañas de exterminio, quemando aldeas y cultivos, dada la imposibilidad absoluta de llegar a cualquier tipo de tratado de paz o sumisión con ellos. Una ferocidad inquebrantable que agotó los recursos de la corona en esa región. Y si cambiamos de geografía y nos movemos hacia la resistencia mixe en las sierras de Oaxaca, la dinámica cambia por completo, pero el dolor de cabeza logístico para los europeos fue igual de gigantesco o incluso peor. Aquí, el protagonista en la sombra no fue solo la ferocidad guerrera, sino el terreno mismo. La geografía fue su mayor escudo. Exacto. La geografía de Oaxaca, con sus montañas escarpadas, barrancos insondables y selva de altitud, neutralizó de un plumazo los dos mayores avances logísticos de los europeos, los caballos y la rueda. De repente, la imponente caballería española, que había barrido en los llanos, era totalmente inútil. Un caballo en un desfiladero estrecho y embarrado es más un estorbo mortal que una ventaja. Es un giro logístico drástico que cambia las reglas del juego. Al no poder utilizar animales de tiro ni carretas para transportar artillería, pólvora o raciones, el ejército invasor quedó completamente paralizado. No podían adentrarse en la sierra sin suministros. Quedaban vendidos. Esto provocó una vulnerabilidad extrema. Los españoles pasaron a depender de manera total y absoluta de los tamemes, los tradicionales cargadores indígenas que llevaban los suministros a la espalda usando mecapales. La estrategia mixe fue brillante. Sabían que si los tamemes desertaban, se negaban a avanzar, o si las líneas de suministro fallaban en esos senderos estrechos donde solo cabía un hombre a la vez, las tropas europeas quedaban aisladas. A merced de la selva. Hambrientos y sin capacidad de recargar sus armas, se convertían en presa fácil para los guerreros mixes, quienes conocían cada cueva, cada palmo y cada emboscada de esas montañas. Claro, y ese fracaso logístico constante, en lugares como Oaxaca o Guerrero, nos dibuja lo que las fuentes describen brillantemente como una cacofonía de violencia. Era el caos absoluto. Olvidad la imagen de virreyes gobernando tranquilamente desde palacios de piedra. En este escenario de descontrol, los documentos nos presentan a figuras como Gonzalo de Sandoval. El solucionador de problemas. Las regiones más agrestes, violentas y empobrecidas. Lugares donde la supuesta conquista triunfal de 1521 se había transformado en una sangría constante que devoraba hombres y dinero durante décadas. Y dentro de toda esa oscuridad militar e improvisación, surgen historias tan extrañas y a veces tan teñidas de un humor negrísimo que parecen sacadas de una novela de ficción, como la historia de Cervantes apodado El Chocarrero. Un episodio
que aunque parezca anecdótico o casi cómico en su rareza, es sumamente revelador sobre la pérdida real de control de las autoridades españolas en las zonas rurales. Fíjate que la historia es de traca. Cervantes era un bufón español, un comediante de corte, que llegó a las Américas, un hombre que, según detallan las crónicas con bastante exasperación, logró ganarse el odio profundo, visceral y absoluto de las mujeres locales por su comportamiento detestable, sus burlas y sus abusos. Se granjeó muchos enemigos. Ya te digo. El final de este individuo es de lo más raro e irónico que se puede encontrar en los archivos de la Inquisición o de la época. Terminó siendo sacrificado en lo alto de un templo indígena. Piensa en la locura de esto. Las mujeres locales estaban tan hartas de él que obviaron por completo el naciente sistema judicial colonial español, lo capturaron y lo sometieron a un ritual prehispánico. Alucinante. Es un destino rarísimo para un español y demuestra que lejos de las capitales, la justicia local y las antiguas costumbres operaban al margen de cualquier gobernador europeo que creyera tener el control. Si conectamos esto con el panorama general, vemos lo crucial que es mantener una imparcialidad absoluta al estudiar estos eventos históricos. La historia de la colonización en este continente siempre se intenta arrastrar, por motivos ideológicos, hacia la leyenda negra de pura maldad europea o hacia la leyenda rosa de una civilización pacificadora y benevolente. Ambos extremos falsos. Exacto. Sin embargo, la documentación pura y dura demuestra que no existían bandos de buenos y malos absolutos. Existía supervivencia humana en su estado más complejo. Un ejemplo magnífico de esta tremenda complejidad geopolítica es el gran alzamiento chichimeca y las rebeliones generalizadas alrededor del año 1570. Ahí todo estalló. En esos levantamientos vimos algo inaudito. Pueblos indígenas nómadas y sedentarios que habían sido enemigos a muerte, masacrándose durante generaciones antes de que llegara un solo barco europeo, de repente decidieron unirse. Pusieron fin a rencores ancestrales y sellaron alianzas impensables para crear un frente común contra la explotación minera y colonial, demostrando que la famosa Pax Hispánica era, en vastas regiones, una simple ilusión a punto de estallar en pedazos. Y para ilustrar aún más esa complejidad y demostrar que la maldad, la avaricia y la justicia no entendían de banderas ni de razas, los archivos judiciales destapan el caso de Luis de Berrio. Este no era un rebelde, era un alcalde mayor español, un funcionario de la corona, que llevó la crueldad y la corrupción a niveles verdaderamente grotescos. Un verdadero tirano. Este funcionario, ignorando las propias leyes protectoras que la corona intentaba implementar, se dedicaba a lanzar ataques militares injustificados y a saquear pueblos indígenas que ya se habían rendido años atrás, que eran vasallos del rey y que cumplían con sus cuotas de tributo de forma pacífica. Actuaba movido única y exclusivamente por la avaricia personal, capturando esclavos ilegales para enriquecerse. Y el desenlace de la historia de Luis de Berrio es fundamental para entender la intrincada maquinaria de la época. Su tiranía llegó a tal extremo de vileza que no fue una gran rebelión indígena la que acabó con él, ni una emboscada en la selva. Fueron sus propios soldados y subordinados españoles quienes, asqueados por su crueldad y temiendo las repercusiones legales de sus abusos injustificados, se amotinaron burocráticamente. Usaron la ley en su contra. Escribieron cartas, recopilaron testimonios y lo denunciaron formalmente ante la Real Audiencia. La lenta pero implacable maquinaria burocrática transatlántica se puso en marcha y la propia corona española envió jueces investigadores para destituir, arrestar y someter a este alcalde a un juicio de residencia severísimo. ¿La burocracia actuando? Esto ilustra maravillosamente el inmenso caos administrativo colonial. No era un bloque sólido. Había funcionarios corruptos, soldados desertores, apelando a la ley, decretos dictados a miles de kilómetros en Madrid que tardaban meses en llegar y una constante improvisación moral y legal sobre el terreno. Una improvisación y un conflicto que, atención a esto, no duró unos meses ni unos pocos años tras la caída de Tenochtitlán. Aquí viene una revelación de nuestras fuentes que dinamita por completo todo lo que nos enseñaron en el colegio. Si alguien en nuestra comunidad pensaba que la conquista se cerró, se firmó y se acabó en el año 1521, los documentos nos demuestran que el proceso se extendió 176 años más. Una cifra que asusta. Hay que visualizar la inmensa y agobiante selva del Petén, en lo que hoy es el norte de Guatemala. Allí, protegida por el agua, la espesura impenetrable y los mosquitos, se erigía la ciudad isla de Tayasal, en medio del lago Petén Itzá.
Fue el gran y último refugio del reino maya de los Itzáes. Y este enclave se mantuvo 100% independiente, con su propia religión, sus propios reyes, y desafiando abiertamente los continuos intentos de invasión de la corona española hasta el año 1697. Es una fecha que realmente pone las cosas en una perspectiva histórica asombrosa. Pensemos en el contexto global. En 1697, Europa ya estaba adentrándose de lleno en el siglo de las luces. Ya estamos hablando de otra era. La Ilustración estaba arrancando, Isaac Newton ya había publicado sus principios, nacía la ciencia moderna, las grandes potencias europeas libraban guerras modernas con mosquetes y artillería avanzada, y al mismo tiempo, en las selvas impenetrables de América Central, seguía existiendo un reino prehispánico floreciente que no había sido conquistado. Es alucinante pensarlo. Y que repelía los ataques españoles porque a los europeos les resultaba logísticamente imposible construir una flota de asedio en medio de una selva rodeada de pantanos. La conquista fue, por tanto, una empresa profundamente fragmentada, llena de agujeros territoriales, que se arrastró de forma intermitente durante casi 2 siglos completos. Y a lo largo de esos larguísimos casi 2 siglos de adaptación y resistencia, el orden social dio unos vuelcos alucinantes, creando lo que los investigadores podrían llamar un mundo completamente invertido. Volvamos a la figura de esos indígenas conquistadores de los que hablábamos al principio. Lejos, muy lejos de esa imagen de sumisión perpetua y esclavitud que a menudo domina el imaginario popular, las fuentes exponen que hubo linajes y caciques indígenas que supieron jugar al juego imperial mejor que nadie y se enriquecieron enormemente. Aristocracia en toda regla. Caminaban por las calles empedradas vistiendo las mejores sedas traídas de Asia por el galeón de Manila. Montaban a caballo de forma exclusiva y ostentosa. Poseían grandes haciendas con siervos y con total naturalidad exigían y obtenían escudos de armas y títulos de caballero otorgados directamente por la corona en España. Disfrutaban de una vida de nobleza que rivalizaba con la de cualquier duque en Europa. Porque, como decíamos antes, supieron leer el nuevo marco legal. No se quedaron lamentando la pérdida de un mundo antiguo. Enviaron emisarios indígenas, nobles, que hablaban perfecto español y latín, en peligrosos viajes en barco a través del Atlántico hasta las cortes de Valladolid o Madrid. Se plantaban ante el Consejo de Indias o el propio rey para exigir el pago legal y el reconocimiento por sus servicios militares durante las guerras contra los mexicas o en la pacificación del norte. Iban a la raíz del poder. Presentaban códices y probanzas de méritos, y la enorme burocracia imperial española, atada por sus propias leyes feudales y de vasallaje, no tenía más remedio que reconocer esos derechos, otorgarles tierras y pensiones vitalicias. Fueron maestros de la jurisprudencia colonial. Es alucinante. Y el contraste final que nos brindan estos documentos es el que verdaderamente cierra este círculo histórico con una fuerza brutal y casi poética. Mientras esos líderes de la nobleza indígena cabalgaban como señores de la tierra, acaparando títulos y fortunas protegidos por la ley, había veteranos españoles, hombres que habían cruzado el océano en condiciones miserables, que habían sangrado y luchado en las primeras líneas de asalto de la conquista original, que terminaron sus vidas en la más absoluta, triste y miserable pobreza. La otra cara de la moneda. Las crónicas relatan con bastante amargura cómo estos antiguos soldados españoles, llenos de cicatrices y olvidados por la corona a la que sirvieron, acabaron sus últimos días mendigando un trozo de pan por las esquinas y plazas de las mismas ciudades que, décadas atrás, creyeron haber conquistado con sus espadas. Es vital que quienes nos escuchan asimilen la profunda magnitud de esto. El México moderno, Hispanoamérica, y toda la herencia riquísima de la hispanidad no nacieron de una simple y limpia derrota militar en un campo de batalla un martes por la tarde, ni surgieron de un cuento moral simplista con víctimas inmaculadas y victimarios de cartón piedra. Nacieron de una de las redes de supervivencia, de litigios legales, de traiciones cortesanas, de alianzas inverosímiles entre antiguos enemigos y de violencia más extraordinariamente complejas de toda la historia humana. Un tejido complejísimo. Entender la agencia, la inteligencia y la capacidad de adaptación de todos estos actores es devolverle la dignidad histórica a quienes realmente, en medio del lodo y el papel sellado, construyeron ese nuevo mundo desde las cenizas del antiguo. Y nos deja mucho en qué pensar. Esto plantea una pregunta importante, una reflexión que va mucho más allá de estos folios y que resuena en la historia universal.
Si los pueblos conquistados en este continente fueron capaces de moldear el sistema colonial desde dentro, si lograron sobrevivir, litigar y prosperar utilizando las propias leyes y la burocracia del imperio invasor a su favor, ¿cuántas otras grandes derrotas absolutas que nos enseñan en los libros de historia mundial están en realidad llenas de vencedores invisibles que, ante la adversidad extrema, simplemente cambiaron de estrategia para seguir gobernando desde las sombras? Madre mía, menuda reflexión para coronar este análisis a fondo. Es un cambio de paradigma total. Y ahora, queremos saber qué piensa nuestra comunidad sobre todo esto que hemos destapado. Es el momento exacto para que la audiencia baje y deje en los comentarios qué historia les voló más la cabeza hoy. ¿Fue la brillante y engañosa genialidad diplomática de Máximo Moctezuma vendiendo tierras que ya eran suyas? ¿O la resistencia inquebrantable e imposible de los mayas de la isla de Tayasal, defendiendo su reino hasta casi el año 1700? La zona de comentarios está completamente abierta para ese debate. Os leemos a todos. Se invita a todo el mundo a suscribirse al canal, activar las notificaciones para no perderse ninguna nueva entrega de esta serie histórica que está rompiendo mitos. Y como siempre hacemos al terminar nuestra misión, nos despedimos con una verdad inamovible. Descubre lo que no te contaron del encuentro de dos mundos.